Buena poda. La poda es una de las actividades imprescindibles si se desea producir madera de calidad. También resulta una práctica recomendable si es bien encarada para recuperar forestaciones que se hicieron sin muchas planificaciones cuando la yerba no tenía precio. Tabaco con organización y capacitación. La Comisión Técnica del Tabaco realizó nuevas capacitaciones sobre gestión de los envases de productos agroquímicos, lucha contra el trabajo infantil y promover prácticas conservacionistas para nuestro frágil suelo misionero. El Instituto Nacional de la Yerba Mate lleva adelante una iniciativa que tiene como objetivo diferenciar y distinguir la yerba mate argentina. Se trata del sello de indicación geográfica. Repaso general. Novedades que deja la Semana Agraria. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Más Producción. Junto al mes de la primavera seguimos transitando y recorriendo caminos e historias productivas de nuestra querida tierra colorada. Nuevas historias que alimentan esta 11ª temporada sin interrupciones en el aire. Hoy nos vamos para el municipio de Mojón Grande. La historia que le vamos a contar tiene que ver con situaciones que se repiten en muchos lugares de la provincia. Los vaivenes de muchos cultivos, por momentos difíciles, llevó a muchos amigos colonos a buscar soluciones apuradas para hacer producir su tierra, lo cual no siempre los llevó a un buen puerto. Sin embargo, pese a esos errores y apuros, queda en los amigos productores la generosa voluntad de juntarse, de discutir los problemas y compartir junto con los vecinos las experiencias y los conocimientos que pueden ayudar a mejorar y a corregir esos viejos errores. Ya hace algunos meses compartimos parte de los objetivos de la reunión realizada en la zona de Mojón Grande, en la chacra del amigo Andrés, un joven agricultor con muchas inquietudes y ganas de progresar. La discusión pasa ahora por la manera en la cual mejorar esa forestación con poda y raleo y cómo incorporar pasturas. Julio, decíamos que esta situación la vemos en muchos lugares de la provincia. Forestaciones hechas un poco por la pichadura, por ahí del productor con su yerbal, hecha de cualquier forma en su momento, y que ahora hay que mejorarla. Contame cuál es la situación y qué se propone para que salga algo de esta forestación. Cuando el productor decide incorporar la forestación a este suelo, es porque la tierra está degradada, el valor en ese momento de la hoja del kilo de yerba era malo y por supuesto la producción en kilos por hectárea era muy baja en este yerbal. Y planta. Puede haber incorporado el forestal en 1000 o más plantas por hectárea o en muy raros casos en 833 plantas por hectárea, que es un espaciamiento, una densidad muy alta si vemos que no se hizo los trabajos de poda y raleo que se recomiendan. En realidad, hoy, viendo esta plantación forestal, nos damos cuenta de que no tenemos demasiada cantidad de material de calidad para elegir que sea el que quede. Y sí hay mucho material para descartar, debido a el mal manejo en la planificación de la implantación en el espaciamiento, y debido posiblemente también al material genético del forestal y posiblemente también al estado en ese momento del suelo. La poda es una de las actividades que se plantean, en general, para mejorar la calidad de la madera y en el caso de estas situaciones, donde se parte de forestaciones realizadas sin mucha planificación, pueden ayudar para reencauzar el lote forestal. Hacer bien esta tarea es un buen punto de partida, con los elementos adecuados y definiendo, con apoyo técnico, los mejores momentos. Está bien, recién hablamos del raleo, vamos a hablar un poquitito de la poda y de los elementos que necesitamos y de cómo la hacemos.
Sí, desde ya vamos a aclarar los pasos. Introducirse a una forestación para hacer tareas de poda y raleo llevan tiempo y tienen su tiempo. ¿A dónde vamos? Vamos a hablar, a mostrar algunas cosas en este árbol que es muy grande, tiene muchos años, un diámetro demasiado alto, entonces sí o sí tenemos que aclarar que algunas de estas actividades teníamos que haber empezado ya a los 2 años de edad de la plantación y después volver a intervenir en la misma planta, digamos, en el mismo lugar, en la misma forestación, al 4.º año. Más o menos cada 2 o 3 años se puede estar interviniendo. Se puede intervenir cada año, pero tiene que ver con tiempos y con la visión del operario o del productor, del patrón, del dueño de la forestación. ¿Por qué? Porque si yo entro cada año a la forestación a sacar un anillo de brotación anual, estoy haciendo más rápido la tarea y eso me facilita cosas que por ahí no medimos, que es, por ejemplo, el remanente de basura o de gajos muertos que quedan en la tierra, que impiden el desarrollo de la pastura, que como decimos esto es un sistema, entonces se relaciona el pasto con la tierra, con el árbol, con el ganado, y en el medio está el hombre. Entonces el que junta todos esos elementos es el hombre, que es el que tiene que saber en qué momento intervenir la planta en la planta. Cómo las actividades o las condiciones que hay que tener que hacer para las actividades, una protección como un casco, los elementos, tanto la herramienta como un guante para evitar lastimaduras, y si tiene algún problema físico habría que agregarle una faja o alguna manga larga o protección de botas, porque a veces el lugar donde se va a trabajar puede haber víboras, por ejemplo, entonces hay que tener ese cuidado en protegerse, y fundamentalmente, como vamos a podar, algo que nos pongamos en la vista va a ser bueno para evitar esos pequeños pedacitos de viruta que salen al realizar la poda. Lo ideal es una gafa protectora que tenga aireación, porque por estar trabajando uno transpira y se empieza a empañar el vidrio, que en realidad en las gafas protectoras no es vidrio sino es un acrílico, entonces enseguida se empaña y no deja ver. Después, las actividades que hablamos que hay que hacer comienzan a los 2 años con una herramienta como la tijera de mano. Claro, los gajos son pequeños. Exactamente. Son finitos. Lo que hay que tener en cuenta es que la cuchilla tiene una zona de corte y una de tope o de freno, entonces es importante saber cómo ubicar la tijera para que no deje un tronquito en la planta. Si nosotros ponemos el tope contra el tronco, vamos a hacer que al cortar quede más de medio centímetro de tronquito, porque la cuchilla no llegó hasta la base de la rama para cortar. Esto quiere decir de que tenemos que poner la cuchilla contra el tronco para que haya un corte limpio y neto. Vamos a empezar por la forma incorrecta, sería que yo coloque así la cuchilla, entonces hace tope contra el árbol, el tronco del árbol, esta parte que no corta de la cuchilla, y me va a dejar el tronquito. La forma correcta es poner la cuchilla contra el tronco y ahí realizar el corte. Entonces el corte es limpio, al ras y sin dañar la parte del tronco que sirve como anillo de cicatrización, así le llamamos, que es el que va a tapar esa herida. Lo otro es que al cortar esta rama, nosotros lo que hicimos fue cortar una rama verde. Eso se llama rama verde o nudo vivo, técnicamente le nombramos, que significa que cuando siga creciendo el árbol, el mismo crecimiento del árbol va a tapar ese nudo
y va a hacer de que no vuele cuando es procesado industrialmente. Si en la industrialización, al pasar el rollo por una máquina, vuela el nudo, quiere decir de que el nudo se hizo en mal momento, era un gajo seco el que se cortó. Podamos tarde. Podado mal, sí, tarde. Entonces, ese nudo sigue marcando durante muchos años en el crecimiento y deja con un veteado determinado. Para algunos les gusta, pero por lo general el mercado consume madera limpia o clear, entonces se debe podar gajos verdes. Una poda correcta, a medida que subimos en el árbol, tiene otros elementos de corte. Ya regresamos con más producción y charlamos de este tema enseguida.